Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. Bienvenidos a nuestro primer programa sobre Fórmula 1 y todo lo que tenga que ver con velocidad. Los aficionados. Vamos a comenzar por presentarnos para que nos conozcan, sepan un poco qué estamos haciendo aquí, cuál es el punto de este podcast / blog / conversación. Entonces, bueno, empieza tú, papá, por edades. Ok, mi nombre es Edward, mi apellido es Clitbo, y así como muchos de ustedes, soy un aficionado del automovilismo en general. Y me da mucho gusto estar en este blog. Vamos a tratar de llevar una conversación muy amena para ustedes, pero obviamente esperamos la opinión de todos y todas, así es, ¿verdad? Exacto. Como es por edades, le toca a Cristel. Yo soy Mario Loría, soy actor y soy comunicador y soy aficionado de todo lo que tiene que ver con la velocidad, sobre todo de la Fórmula 1 desde que soy un niño, entonces algo he aprendido a ver por ahí. Yo soy Cristel Clitbo, soy hija de este hombre, Edward Clitbo, que obviamente es fanático de los coches y que me hizo ver la Fórmula 1 desde niña, ir a todos los autoshows, ver carreras de moto, trailers, indie, todo lo que había que implicara velocidad. Soy una aficionada muy amateur, ya platicaremos sobre cómo ha sido este approach a la Fórmula 1, especialmente creo que cuando vas iniciando es difícil entender bien cómo es la estrategia, de qué va, qué es lo que hace diferente para que no pienses que literal estás viendo coches dando vueltas. Y justamente lo que queremos es eso, como hacer no tanto un análisis, sino una plática en donde vayamos poco a poco abriendo todas las cositas que hacen diferente a la categoría. Así que bueno, yo creo que lo que tocaría, que puede estar divertido, es hablar un poco de la Fórmula 1 en México. Muy breve, en historia, pero rapidita, picadita, para que la gente sepa que la afición de Fórmula 1 en México no es algo nuevo, tiene ya muchos años. Sí, mira, la Fórmula 1 en México, de hecho, se inició en 1900, se puede decir que se inició desde que empezó a haber un autódromo prácticamente en México. El autódromo fue el Autódromo Hermanos Rodríguez, que en aquella época se llamaba La Magdalena Mixhuca, y se trataba de ser un campo de deportes en general, pero un aficionado que era el número uno del automovilismo, que era Adolfo López Mateos, el presidente en aquella época. Y hubo un estudiante cuyo nombre no recuerdo, que había presentado una tesis de hacer un circuito en la Ciudad de México. Fue aceptado, y al que pusieron de director de esta obra fue precisamente a Pedro Rodríguez padre, ¿sí? El padre de Pedro y Ricardo Rodríguez. La primera carrera de hecho se dio en 1956, que fueron las 500 kilómetros de la Ciudad de México, si mal no recuerdo. Corrígeme, Mario, si estoy equivocado. Y en esa carrera ganó Pedro, Moisés Solana quedó segundo, y en tercero llegó Ricardo Rodríguez. Por cierto, se puede decir que son los pioneros de la Fórmula 1. Obviamente hay Fórmula 1 mucho más atrás, pero nosotros estamos hablando en México. En México básicamente es México. Básicamente se dio con tres pilotos, entonces ahí se puede decir que da el inicio. Después vienen otros pilotos, en total se podría decir que hemos tenido en Fórmula 1 6 pilotos, ¿sí? Pero se inició en aquella época. Le dieron primero el nombre de Magdalena Mixhuca en 1962, cuando se mata Ricardo, y para homenajearlo le pusieron el nombre de Ricardo Rodríguez. En 1971, en Nürburgring se mata Pedro, se muere y le cambian el nombre del autódromo por Hermanos Rodríguez. Ha sufrido algunas modificaciones, yo siento que han sido muy leves en cuanto al recorrido de la pista, no siendo así, por ejemplo, las tribunas y todo. Ahí ha habido varios cambios muy interesantes. Es básicamente un poquito de la historia de este autódromo. Mario dice que se ha vuelto aburrido. Sí, el autódromo sí, lo han anestesiado mucho. La primera versión del autódromo
tenía una inspiración muy clara en el circuito de Monza. De hecho, la recta principal del autódromo se sigue pareciendo muchísimo a la recta principal del circuito de Monza. Hay incluso información que se puede encontrar muy fácilmente en redes sociales de comparativas de entonces, de la primera versión del circuito, en donde se hablaba de que era un circuito tan rápido como el circuito de Monza y que además tenía una zona técnica, muy técnica para los pilotos que con el tiempo fueron eliminando, además de la eliminación de la curva peraltada que iba antes de la recta principal a petición de pilotos como Nigel Mansell, porque decían que era muy insegura, lo cual era verdad, pero no era la más insegura de la época. Lo que pasa es que la FIA en ese entonces era mucho más exigente con los circuitos que estaban fuera de Europa porque no les gustaba salir de Europa. Había una historia, de hecho, en un autódromo en Argentina. Llegaron los inspectores de la FIA, vieron un árbol que estaba a medio kilómetro de la pista y mandaron quitar el árbol. O sea, eran realmente unas exigencias que eran ilógicas, pues, ¿no? Pero lo que quiero agregar más sobre la Fórmula 1 es que de los hermanos Rodríguez y de su padre, creo que en realidad quien más responsabilidad tiene de que la Fórmula 1 haya llegado a México es Pedro Rodríguez, porque él fue el único de los hermanos que tuvo la oportunidad de mostrarse como piloto en el extranjero, concretamente en Europa, sobre todo con Ferrari. Y bueno, también eso hizo que los ojos de quienes manejaban la Fórmula 1 en ese entonces voltearan a ver a los pilotos latinoamericanos que habían sido ya olvidados, porque después del gran expositor de Latinoamérica, que había sido Juan Manuel Fangio, por supuesto. No había habido otro. Exactamente, nació en embarcarse. Pero no había habido otro expositor latinoamericano del automovilismo latinoamericano, alguien que mostrara las manos latinoamericanas, hasta que llegó Pedro Rodríguez. Y otra cosa que quiero complementar a la información de lo del autódromo es que existe también un complejo dentro del autódromo que se llama Moisés Solana. Eso hace que los tres primeros expositores del automovilismo mexicano a nivel internacional estén incluidos dentro del autódromo actualmente, Autódromo Hermanos Rodríguez. Oigan, bueno, a ver, ya empezó la temporada, qué emoción. Ahorita Mario y yo hemos estado viendo Drive to Survive, que empezó un poco antes como para ir calentando los motores, estuvieron también las presentaciones de los coches. A mí me gusta mucho hablar de Drive to Survive porque a pesar de que no me parece que sea un programa imparcial, al contrario, creo que es bastante parcial siempre hacia el lado europeo. Creo que es una muy buena manera de que la gente que está empezando a ver Fórmula 1 conecte, entienda, como que vea un poco sus dudas, la hace muy interesante y divertida. Y por otro lado, pues hubieron todas las presentaciones de los coches, hubieron prácticas, entrenamientos y el domingo la carrera. ¿Por dónde querrían empezar? Híjoles, mira, es un tema, yo en lo personal a mí me gustaría empezar con práctica, seguir con carrera y después Drive to Survive. En lo personal, siendo el maniático de Fórmula 1, la verdad a mí Drive to Survive no se crean que me hace muy feliz. Creo que bueno, a los es una forma que la gente puede... Sí. Ahorita hablaremos de eso. Yo pienso que, claro, a los aficionados de Hueso Colorado, Drive to Survive nos parece incluso a veces hasta injusto, ¿no? Está demasiado tendencioso. Pero hay que recordar que no es un documental, es un reality. En primer punto. Y segundo punto, creo que ha sido un gran acierto para los actuales dueños de la Fórmula 1, porque ha permitido refrescar el público. La verdad es que la Fórmula 1, por más que siempre ha sido fuerte y no creo que nunca fuera a desaparecer, se ha fortalecido en términos de todo, de imagen, de difusión. Ha llegado gente diferente, gente nueva, gente más joven a refrescar también a los aficionados, ¿no? Creo que tiene sus puntos fuertes, aun cuando, claro, la Fórmula 1 siempre está en manos de los europeos, primero en manos de los franceses y después en manos de los ingleses. Y al final siempre van a ver por sus intereses y no por los de los demás. Es verdad. Así, Y sigue así, a menos de que ya la nueva compañía que compró la Fórmula empiece un poquito a tomar las riendas de este negocio, porque la Fórmula 1 es muy bonita, a mí me encanta, yo siempre he sido fanático, pero sí me da tristeza ciertas cosas que suceden en la Fórmula 1 y no es de ahorita,
pero sí es un buen acceso, una buena entrada al que quiera ver Drive to Survive. Yo lo veo porque soy fanático, pero si ustedes sí quieren verlos, los que nos escuchen, adelante. Y es más, nos podrían poner hasta en sus comentarios qué les parece. Claro, qué tan objetivo creen que es, ¿no? De pronto, es que es normal, o sea, hay que entender que para que haya un reality tiene que haber drama. No puede haber un programa entretenido sobre ningún deporte ni sobre nada de la vida si no hay un conflicto. Y entonces de pronto parece tendencioso porque lo es, porque lo que están buscando es precisamente que sea un programa entretenido. Pero más allá de eso, hay una parte que está padre que tiene que ver con la manera que tienen de explicar las estrategias de los equipos, desde que se hace el coche hasta cuando ya está funcionando, hasta conforme va pasando la temporada, que hace que incluso la gente que nunca ha visto Fórmula 1 pueda entenderla. Y creo que es como lo súper valioso del programa, que lograron atraer un público joven que no tenía ninguna conexión con la Fórmula 1, que genuinamente lo veían y era como, órale, qué padre, o sea, los coches, Y de pronto ves Drive to Survive y sí te genera como esta onda de, órale, la Fórmula 1 es mucho más que eso. O sea, los equipos están involucrados, el dueño del equipo tiene un peso, los mecánicos, la gente que está detrás, como que te hace ver todo este mundo que hay, más allá del coche y del piloto, que creo que es bien importante, porque de pronto pareciera, yo me acuerdo que cuando yo veía Fórmula 1 y no entendía todavía bien qué onda, para mí era el coche y el conductor, bueno, el conductor, sí, el piloto. Y ahora lo veo y digo, claro que no, o sea, sí, obvio. Por supuesto, Max Verstappen es un super piloto, pero Max tiene mucho dinero, un equipo súper fuerte y una cabeza de equipo valiosísima detrás. Y obviamente un compañero que le ha ayudado a ganar lo que ha ganado. Entonces, cuando uno entiende esa estructura, es mucho más divertido ver la Fórmula 1. Sí, una de las cosas clave que tiene Drive to Survive es precisamente que conecta al público con eso que no tiene que ver con cifras nada más, que no tiene que ver con estadísticas o con tecnicismos que la gente no está obligada a entender en realidad. Es decir, la afición debe de conectarse con la parte deportiva y con la parte espectacular de algo como la Fórmula 1. Sí. Oigan, a ver, ¿cómo quedó la Fórmula 1 el año pasado? ¿Qué cambios hubo? ¿Y qué pasó para que llegáramos ahora sí a las prácticas de este año? Cuéntenme. Parrilla. Bueno, cambios. Fíjate que yo lo que creo es que los cambios se han dado. Hay nuevos pilotos. Sí, tenemos a pilotos como Nick de Vries, el holandés. Tenemos a Sargent, que es el piloto norteamericano, que está ahora. Tenemos a Piastri, que ahí hay una cosa que a mí me pone de muy mal humor, porque hicieron pruebas con Palou, hicieron pruebas con Herta, hicieron pruebas con alguien que yo admiro y respeto muchísimo, que es Pato O'Ward. Pato, claro. Sí, Pato O'Ward, un gran piloto. Y salen con todo eso, los meten a pruebas para que hagan y digan, pues pon a Piastri. Ok, entonces hablando de pilotos, esos son los nuevos. A ver, te voy a parar ahí. ¿Qué tiene Piastri que no te gusta? No me gustó el circo en torno a la selección de Piastri. Eso es lo que a mí no me gustó. Si ya tenías a Piastri en medio, ¿para qué metes a tantas pruebas y tantas? Está como cuando quisieron hacer la película de Selena. Sí, hicieron una cantidad de... Hombre, trataron miles hasta actrices para que dijeran, no, pues era Jennifer López. ¿Y para qué haces tanto escándalo, no? O sea, bueno, eso es lo que nos pasa en nuestro medio todo el tiempo. Es como el pan de cada día. Pues sí, pero ahí se nota que también ya se está volviendo Hollywood la Fórmula 1 y eso no estoy de acuerdo. O sea, si ya tenías en mente a Piastri, ¿para qué haces tanto escándalo estar poniendo a chicos? Y chicos muy valiosos, porque estos tres que mencioné son pilotazos. Así es. ¿Sí? Yo sí creo que el espectáculo es parte. O sea, al final no nos olvidemos que depende de los espectadores. No hay espectadores, no hay Fórmula 1. No, voy de acuerdo. Yo creo que en este caso
lo del espectáculo fue consecuencia. En realidad, a mí me parece que Brown lo que quiso es asegurar varios pilotos por si lo de Piastri fallaba, porque sabía que estaba metido en un tema legal muy fuerte, ¿no? Al final del día, Webber, que fue piloto de Fórmula 1, que fue compañero de Vettel en Red Bull precisamente, Mark Webber, piloto australiano, que es el que ahora maneja Piastri, Sí. fue un tipo muy audaz para poder mover las cosas y hacer que Piastri firmara con McLaren, pero no había nada seguro. Tuvo que pasar por dos tribunales, uno dentro de la categoría y otro externo para poder llegar a un acuerdo en realidad. Entonces, a mí se me hace que Brown estaba poniendo sus barbas a remojar y quiso asegurar varios pilotos por cualquier cosa, aun cuando ya sabía que Piastri era su elegido. Aún así, hubiera quedado Palou, porque era el campeón de la IndyCar, que es el único puesto que realmente le daba los puntos suficientes para obtener la superlicencia. Un escándalo todo el tema, o sea, desde cómo salió de Alpine, cómo quedó ahí, lo que pasó, que ellos ya creían que sí estaba y a la mera hora no, o sea, fue un escándalo total. De hecho, Pero Howard inclusive lo declaró, ¿no? Howard dice, yo no sé para qué hicieron todo esto, dice, lo único que hicieron fue ilusionarnos para que acabaran escogiendo a quien se les dio la gana. Y sí, o sea, yo en lo personal hubiera querido que Howard hubiera estado ahí. Yo creo que estamos hablando de un pilotazo. Siento inclusive que en la India, a pesar de que los coches prácticamente son idénticos, tienen ciertas variaciones técnicas que los hacen unos mejores que otros. Y yo siento que McLaren no es un coche para Pat Howard. Eso es algo muy personal, pero eso podemos discutirlo en otro blog. No es un coche para nadie, es un coche bastante mediocre. Si no fuera por las manos de Pat Howard, no estaría en donde está el coche. Simplemente como perdió ayer, es ridículo. El motor sí, tosió y algo, y la recta final lo pasan. Es que es ridículo. Es literal fue así de, ¿cómo? O sea, o sea, pareció como si se hubiera literal parado el coche para dejar pasar al otro. O sea, sí. No. Sí. Pero bueno, ahora hablando de lo que preguntaste, Cristel, de otros cambios, pues fíjate que yo de haber visto equipos que cambiaron, uno de ellos fue Aston Martin, sí. Wow, que mucha gente dice que es el segundo equipo de Red Bull y no Alfa Tauri. No. Otro que cambió más Haas, pero un equipo que los demás equipos yo no creo que hayan cambiado. Yo creo que los demás equipos vieron la forma de perfeccionar. El clásico típico fue Mercedes-Benz. Sin embargo, Mercedes dijo, me caso con esta propuesta, ya si de plano vemos que no funciona, la tiro, pero ahorita vamos a tratar de desarrollar. Y es Mercedes-Benz, así es inclusive en sus autos de calle. ¿Es un error? ¿Qué opinan? Es algo que platicábamos Cristel y yo hace unos días, porque yo le decía, yo respeto a esos que se mueren con la suya, ¿no? Al final pueden salir bien o no, pero me parece que la actitud de querer agotar todas las últimas posibilidades de una idea me parece algo muy valioso, porque no la están dejando a la mitad y se están dando por vencidos por nada, no se están muriendo de nada, sino que están tratando de agotar todas las posibilidades, de evolucionar lo que puedan evolucionar, y si no, bueno, pues entonces, ok, admito que no sirvió, vámonos a la siguiente idea. Exacto, pero no puedes tirar toda una propuesta que ya se había hecho, se ha gastado dinero, no se ha gastado, se ha invertido mucho dinero. Entonces vamos a ver, porque este coche al final de la temporada pasada estuvo funcionando bastante bien. Ahorita lo que era es, vamos a ver qué más podemos mejorarle. ¿Cómo se llama este ingeniero argentino? Enrique Scalabroni, le hicieron una entrevista hace poco, la vi, y le dicen, ¿y qué opina de que el Mercedes está saliendo con esto? Y él dijo así abiertamente, que son unos caraduras. Y dice, pero sin embargo, respeta la propuesta. Hay que ver qué pasa. Sí, Yo estoy tan de acuerdo, a mí me parece que están neceando. Yo recuerdo que poco más adelante de la mitad de temporada el coche estaba funcionando muchísimo mejor.
Sin embargo, me parece que todos obviamente iban a mejorar porque pues un poco de eso iba el tema. Y siento que Mercedes está neceando. O sea, sí, qué padre que respeten su idea original. Yo creo que están neceando. Me parece que Toto es como la prueba de ello. Es como esa es su personalidad. Y yo no creo que, no sé, ya veremos, pero yo no estoy segura de que sea un acierto. Se me hace Enrique, como el vato orgulloso que no quiere aceptar que se equivocó. Enrique Scalabroni ya había mencionado que ese chasis les iba a traer problemas. De los diseñadores de Fórmula 1 que estuvieron activos en la primera época del efecto suelo, el único que queda vigente en realidad es Enrique Scalabroni. Y él dijo muchas veces, a ver, si la FIA sabía que iba a poner este tipo de chasis para cambiar las reglas, para poner parejos a todos, ¿por qué no consultó a todas esas personas que estuvieron alrededor de esa primera época para saber cuáles eran los problemas? Lo dijo desde que empezó desde que empezó el porpoising, el marsopeo, este rebote que tenían los autos el año pasado. Desde ese momento lo dijo, ¿no? Hay muchas cosas que corregir para que estos chasis funcionen como debe de ser, pero el peor es Mercedes-Benz, porque al no tener lo que tienen los demás, esto que se llama pontones o sidepods, que son esta especie de túneles que tienen a los costados los chasis de los autos. Al no tener eso, el aire pasa de manera directa a las llantas traseras y eso causa resistencia al aire, causa menor velocidad final, causa más rebote. Y fue muy claro Scalabroni cuando lo dijo. Fue muy, muy claro, ¿no? Aún así, pues se van a morir con la suya. Pero sí, yo en lo personal de cambios, yo creo que agarraron, hicieron todos, se pusieron a corregir el año pasado, excepto para mí Aston Martin. ¿Qué tal la broma de Checo? Genial, pero además le dio al clavo. Ahí dicen es que le tiró una piedrita, no, le tiró una mega roca, porque esa fue muy buena, ¿sí? It's nice to see 3 Red Bull cars on the podium. A mí lo que me da mucho gusto es que en ese coche esté Fernando Alonso. Así es. Más allá de si es una copia, si lo que sea, sí, porque digo, a ver, más claro que decirle que es otro piloto de Red Bull, creo que no podría ser, o sea, no hay manera, es como ya, no es una indirecta, o sea, es súper directo, pero ver a un piloto como Fernando Alonso con una posibilidad de estar ahí jugando entre estos pilotos, a mí me encanta, por muchas razones. Entonces, no sé ustedes qué opinen, yo creo que está padrísimo, la neta. Mira, Fernando Alonso a mí toda la vida se me ha hecho un pilotazo, tiene unas manos de oro, el agarrón que se dio ayer con Hamilton. Lewis Hamilton fue precioso, o sea, para mí el señor fue la carrera, honestamente, para mí él fue la carrera. Sí, me dio mucha tristeza y a la vez coraje que Lawrence Stroll, pero este señor no fue capaz de aceptar el gran trabajo de Alonso. Yo vi la entrevista, si la encuentro, se las voy a mandar. El señor se dedicó a hablar de él. Gracias a mí, gracias a mi visión, gracias a papá, y ya por fin dijo, ay, gracias al equipo, pero además mi gran admiración por mi hijo. Dices, a ver, ¿por qué? Porque de la operación él no quiso dejar de manejar esta carrera y ni siquiera fue a los entrenamientos por su operación. Dice, oye, pues eso para mí es una irresponsabilidad, maestro. Hay una cosa por la que a mí me parece bien que gente como Stroll, papá, estén en la categoría. Porque él sabe dejar que los demás hagan su trabajo. Él pone el dinero, no se mete. Es decir, no se mete más allá de la exigencia de que su hijo esté en el equipo, porque pues, al final es su equipo y ni modo, ¿no? Pero el tipo ha puesto los recursos necesarios para hacer un automóvil competitivo, que es mucho más de lo que pueden decir los otros nuevos que han llegado a la categoría. Haas para mí es el mejor ejemplo, ¿no? Sí. Haas sigue sin saber qué hacer con el dinero que tiene, ¿no? Y no es que... Porque de repente escucho muchas opiniones de periodistas serios o de analistas o también de aficionados
que dicen, no, es que Haas no tiene los mismos recursos que los demás. No, a ver, sí tiene los mismos recursos y además hay un tope de gasto. Entonces, Sí, claro. no pueden decir que es porque no tiene el dinero, nada más no saben qué hacer con ese dinero. No han sabido conducirlo de la manera adecuada. Y Lawrence Stroll sí lo ha logrado. Ha llamado a la gente necesaria, la ha puesto en los puestos necesarios, ya ha desarrollado un coche competitivo y contrataron a un hombre que sabe perfectamente cómo desarrollar un coche, que se llama Fernando Alonso. Sí. Yo creo que además, o sea, digo, nunca es que ellos particularmente hayan brillado por ser agradecidos con los compañeros de equipo de su hijo. O sea, ya sabemos toda la historia que tuvieron con Checo. Fue terrible, súper triste la manera como lo despidieron, fue una guarrada. Creo que Alonso está más allá de eso ya. Creo que es un tipo de 2 años, Uno. que lleva muchísimos años en Fórmula 1, 41, y que ya tiene la cabeza mucho más fría, que se ha vuelto un hombre mucho más inteligente, maduro, que sabe cómo moverse en la Fórmula 1, y creo que va a ser así. Y me da gusto porque al final creo que lo va a hacer muy bien. Me emociona mucho que tenga posibilidad de quedar entre los primeros. Yo creo que la va a hacer muy bien. Ahora, en cuanto a Lawrence Stroll, aquí en Canadá, salió mucho el aspecto de que Lawrence Stroll en la temporada pasada, él decidió inclusive el papel de baño que se iba a usar a ese nivel. Y hubo quien dijo, oye, espérate, ¿quieres que corramos? Sí, bueno, déjanos hacer nuestro trabajo. Y aparentemente en el desarrollo de este nuevo coche, él se hizo un lado, lo cual me pareció fantástico, porque la temporada pasada fue un desastre ese coche. Total. Sí, Total. yo en lo personal, yo no le tengo mucho respeto al señor Fajitas, hasta ahora que dijo, me hago un lado, dijo, qué bueno, caray, que te hiciste un lado. Pero él es famoso aquí por tomar decisiones un tanto unilaterales y a veces decir cosas que él no está... Él porque no sabe de carrera lo que sabemos tú y yo. La ventaja que él tiene es que él tiene un dineral y tiene consultores profesionales, pero el señor, tanto para meterse en decidir qué es lo que se tiene que hacer con el coche o no, ahí está el fracaso el año pasado. Este año cuando dijo... me traigo estos ingenieros, los ingenieros segurísimo le dijeron sí, pero no dejas trabajar. Hay una cosa que quiero decir para cerrar esta idea de Aston Martin y Stroll, y que parte de allá, pero que no solamente se trata de eso. Yo creo que aunque no nos caigan bien esas personas o ese tipo de personalidades, sí le hacen falta a la categoría. Al final son los que provocan todos estos pleitos, todas estas controversias dentro de la categoría. Pasa con Lewis Hamilton, como pasa con Stroll, como sucede también sucedía con el anterior jefe de equipo de Renault. En general es gente que pone esta pimienta que se necesita para que no sea tan aburrida la categoría, y está muy bien. Pues es lo que le da la sal y la pimienta a la Fórmula 1, ¿no? Está bien que existan. Digo, al final no van a dejar de existir, se van a ir unos, van a llegar otros. No, a mí me parece lo mismo. Lo único que a mí me incomoda es cuando esa gente que le da la sal y la pimienta, que no necesariamente son los mejores pilotos, fuera de Hamilton, que sabemos que es un gran piloto, cuando son tan beneficiados por la categoría. O sea, ahí es cuando... Yo no tengo un tema con que haya de todo, con que haya gente políticamente correcto, con que alguien como Norris haga un comentario pésimo sobre su compañero de equipo, todo bien. Pero cuando la categoría los beneficia por ser europeos, entonces ya me cae gordo. Entonces claro, hasta ahí se acabó. Pero no es culpa de ellos, es culpa del sistema. No, por supuesto que no es culpa de ellos, por eso estoy diciendo cuando la categoría los beneficia, porque es culpa de la FIA y quien lo maneja y del director o sea, entiendo, pero ahí sí creo que se vuelve como algo que ya no está padre porque implica otras cosas que nada tienen que ver con el buen automovilismo, que tienen más que ver con beneficiar lo que para ellos es lo mejor, aunque ya sabemos que la mayoría de veces pues no lo es, ¿no? Y esto viene desde tiempos de Jean-Marie Vallès, cuando él manejaba la FIA. Sí. Él tenía sus pilotos favoritos, claro, por supuesto el más favorito de todos era Senna,
Digo, Prost, Prost. perdón. Y ¿Quién era su atentó en enemigo? contra de Senna no sé cuántas veces para favorecer a Prost, ¿no? Y lo hizo hasta con escuderías, ¿no? De repente se inventaba una regla nueva para favorecer a una escudería porque le convenía a él o él quería que estuviera adelante y de repente no, ¿no? Ahora es menos descarado y ahora no viene de Francia, sino del Reino Unido, y ahora se maneja desde la prensa, ¿no? Porque ahora quien maneja la categoría la maneja desde la opinión pública, utilizan la prensa en contra de los pilotos. Sí, justo un poco iba para allá, para que habláramos un poco de la carrera de Checo Pérez y de cómo, digo, más allá de si su desempeño es o no el mejor, que ya llegaremos ahí, cómo sí la prensa es súper injusta con Checo. Bueno, con Checo y con Carlos y con casi todos los latinos, o ibero-latinos, ¿no? En este caso, que incluye a todos. Y cómo, bueno, algunos lo manejan mejor que otros, pero sí me parece súper descarada la forma, especialmente con Checo, de cómo se lo acaban, hablan de él como si fuera cualquier piloto, como si tuviera cero valor dentro de la categoría, como si no hubiera quedado tercero el año pasado dentro del ranking total, o sea, entonces... A pesar de su compañero. Sí, claro. Sí. Por supuesto. Mira, yo pienso que en lo personal yo pienso que Checo hizo buena carrera, pero vámonos a lo que es. Yo en lo personal, la prensa europea, a mí se me hace la típica prensa de chisme, de tipo de ventaneando, ese tipo de cosas, ¿no? Yo en lo personal no tengo respeto alguno por gente que supuestamente es prensa y no tiene ni idea de lo que están diciendo, ¿sí? Checo Pérez, aunque mucha gente no lo cree, está apoyadísimo, pero apoyadísimo por todo lo que es Iberoamérica, completita, y Estados Unidos y aquí en Canadá, porque son básicamente es el representante de América. Stroll, hay que ver qué hace, ¿no? Hasta ahorita no ha hecho nada, pero también es representante americano y hay que apoyarlo. Checo, yo siento que en esta carrera hizo bien, está empezando. Se habló, él mismo dijo que el balance estaba bien, ya estaba mejor, le faltaban detallitos. De nuevo, hay que esperar, ¿no? Estamos empezando. En la carrera en sí, no sé qué pasó, no sé si fue el clutch que falló o le falló la entrada a la primera, pero la reacción que tuvo aquí la estábamos viendo. Parece que la reacción fue mucho más rápida de Charles Leclerc, alias el Principito, que la reacción de Checo, ¿sí? Y lo cual se me hace muy raro, porque Checo de hecho de un tiempo para acá tenía unas arrancadas espectaculares, de repente ¡bum!, se arranca como un dragster, ¿sí? Es el único pero que yo le pondría, porque ¿qué pasó? Pues se quedó atrás de este hombre, de Leclerc, y pasar a Leclerc no es cosa fácil. Pero lo pasó. Sí, pero lo retrasó muchísimo, pero muchísimo, caray. O sea, a Leclerc lo tienes que pasar en la primera, porque si no, Leclerc no trae coche ahorita, no trae un coche viable, y lo demostró, ¿sí? De hecho, Sainz perdió posiciones inclusive por lo mismo. A ese tienes que pasarlo de inmediato. El Principito es un piloto que es, para mi gusto, es hasta mejor que el mismo Max, para mí. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? Es un piloto muy difícil, es un piloto que dices, ok, ya lo alcancé. Sí, nada más que ese piloto hace el coche tan ancho como la pista, porque para pasarlo está cañón. Sí, ese fue el pequeñísimo pero que yo le pongo. Lo demás, extraordinario, muchacho, me encantó. Yo creo que el problema es que él solo sin querer se puso una presión que no necesitaba al momento de declarar que él quería ir por el campeonato. Porque entonces, obviamente, sí o sí, toda la banda va a decir, oh, no, que querías ir por el campeonato. ¿Qué es esa pincha arrancada pedera? O sea, por favor, obvio. Aunque haya hecho la mejor carrera, aunque haya logrado rebasar a Leclerc, aunque al final quedara segundo, siento que él solito de alguna forma se puso una piedrita. Que obviamente es la primera carrera y por supuesto va a poder hacer con permiso, pero que no lo necesitaba para mí. Y que siento que obviamente le jugó un poco chueco.
Yo lo que creo es que era necesario que hiciera esa declaración Checo, porque al final del día él sabe que tiene unas condicionantes dentro del contrato que no le van a permitir luchar de tú a tú. Y si no lo hacen por la vía del contrato, lo van a hacer por la vía del coche. Ya lo hicieron el año pasado. Cuando Checo llegó a Mónaco y ganó la carrera, y vieron muy cerca que podía competir con Max en términos de, no les voy a decir que está en el mismo nivel, pero que sí había 2, 3, hasta 4 carreras en las que podía ganarle a Max por las características que tiene Checo como piloto. Dijeron, híjole, ¿para qué queremos conflicto con el coche? Mejor lo ponemos a probar otras cosas, evolucionamos el coche del lado de Max y que Checo vea cómo se las arregla, ¿no? Él sabe que si no da esas declaraciones y si no demuestra esa actitud, el equipo va a seguir pasándole por encima. Es una diferencia psicológica que él tenía que establecer para sí mismo, ¿no? Porque si no, se aplasta. Es lo que pasó con Albon, es lo que pasó con Gasly, es lo que pasó con el mismo Ricciardo. Ricciardo, cuando vio que no iba a poder competir con Verstappen, se cambió de equipo. Nadie dice eso de Ricciardo, ¿eh? Ahora, ese tema de la mentalidad es lo que hace que yo no esté de acuerdo con usted en cuanto a que Leclerc es mejor que Max. Leclerc tiene que fortalecer su personalidad y su mentalidad, porque si no, no va a pasar de lo mismo. Tiene manos, es un piloto fino, es un piloto que sabe hacer las cosas en el momento adecuado, pero cuando comete un error se recrimina de tal manera que termina por rompérsele la tranquilidad y la serenidad y revienta. Y puede reventar en una carrera, y al final, el año pasado, mentalmente reventó en 4 o 5 carreras y perdió el campeonato, no solamente por las estupideces que cometió Ferrari como estratega, sino porque él, en el momento que tenía que haber cargado al equipo, no lo supo cargar. Y es algo que Sainz sí hizo. Sainz puso varias veces en su lugar a los estrategas del equipo, negándose a hacer las cosas y diciéndoles que la estaban regando en plena carrera, ¿no? Y Leclerc no tiene ese carácter. Entonces, una de dos: o se lo hace, porque si no, no va a ser campeón, jamás esté en el equipo en el que esté y tenga el coche que tenga. Menos si adelante de ti tienes a un monstruo como Verstappen, o si te está pisando los talones alguien como Alonso, que no ha perdido ni un ápice de su rendimiento y que ahora tiene un coche para perseguirlo, o que tienes a un corredor como Checo Pérez, que no lo digo yo, lo dice Damon Hill, lo dice Nigel Mansell, es un tipo muy parecido a Alain Prost, y nadie le da ese mérito, guardando, por supuesto, guardando las distancias. Checo es un tipo muy cerebral, muy frío. Joe Ramírez, que es otro mexicano. Que es todo lo contrario a Leclerc. Lo hemos visto varias veces a ellos dos compitiendo. Y Leclerc le pasa eso, justo, pum, revienta. Así y es. Checo, frío. Sí, Joe Ramírez, que es otro mexicano destacado para la Fórmula 1, que es un gran ingeniero, que estuvo en McLaren por supuesto, muchísimos años. Es un tipo que ha estado cerca de Checo Pérez en diferentes etapas de la carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1. Y él tuvo acceso en algún momento a la telemetría de los signos vitales de varios pilotos. Y él hace un par de años declaró que estaba impresionado porque había solamente 2 o 3 pilotos dentro de la categoría que cuando llegaban a un momento en el que se les exigía en cuanto a lo temperamental o en cuanto a la serenidad, no subía su ritmo cardíaco y la cantidad de latidos por minuto, lo cual quiere decir que el tipo se conectaba muy fríamente y desde el cerebro con todo lo que tenía que hacer. Por eso es que, a pesar de todos los pesares dentro de la carrera de Checo Pérez en cuanto a que nunca ha tenido un coche adecuado hasta ahora, o que ha tenido directivas que han atentado en contra de sus intereses, o a una prensa que lo aplastó injustamente cuando estuvo en McLaren, cuando el coche era una porquería, y además su coequipero, que era Button, todo el tiempo se estaba quejando porque Checo era mejor que él, aún así supo guardar la serenidad, entender su lugar dentro de la categoría y trabajar a partir de ahí, ¿no? Yo creo que lo que le sucedió en esta carrera, de hecho me parece que él mismo lo declaró, fue que
él manejó mal el clutch del carro para salir, el embrague del carro para salir, y las llantas giraron, hicieron demasiado spinning, demasiado giro. Para que la gente entienda mejor este término, cuando nosotros salimos demasiado rápido con un auto y las llantas están frías o el terreno es resbaloso, las llantas giran y el coche no avanza. O cuando quemamos llanta para salir, diríamos de una manera mucho más coloquial. Y eso es lo que le pasó. Checo Pérez habló de este término que se llama wheel spinning, que es cuando la llanta da vueltas pero el coche no sale. En gran medida se debió a que estaba en la parte sucia, pero también en que él no manejó bien el clutch. Y yo le doy más peso a esto que él mismo declaró, porque Carlos Sainz, que estaba detrás de él y también estaba en la parte sucia de la pista, sí lo alcanzó. Entonces Carlos Sainz sí salió mejor que él. Él asumió su responsabilidad, salió mal, y al final esta capacidad que tiene de mantener un buen ritmo de carrera, porque Checo es un piloto carrerista, no es un piloto calificador, y esta capacidad que tiene de cuidar las llantas, por la cual David Coulthard le ha llamado The Tire Whisperer, ¿no? Y que todo mundo le reconoce. En Argentina, de hecho, se dice que cuando un piloto cuida sus llantas y gracias a eso gana una carrera, hizo un Checo Pérez. O sea, es un tipo que ya tiene una fama que hasta calificativos va poniendo, ¿no? Dependiendo de las características de otros pilotos. Entonces, es un carrerista, mantuvo buenos tiempos de pista, supo manejar las llantas. Al final pudo rebasar a Leclerc en el momento adecuado. No es un tipo que se desespera, no se avienta a lo tonto. Es un tipo inteligente, que es lo que le falta a Leclerc. Si Leclerc tuviera eso, estaría en otro lado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero aclarar, en cuanto a Checo, ahí sí ni lo discuto. En cuanto a Charles Leclerc, es que yo creo que debe ser frustrante. Yo lo veo un poquito desde el punto de vista personal, ¿no? Que tienes todo y a la vez no tienes nada, ¿no? O sea, es frustrante que tienes un equipo que y falla esto, y falla el otro, y falla aquello. Y llega un momento que explotas. Bueno, yo me acuerdo la época que le falló el coche a Max Verstappen y el tipo se bajó y agarró a patadas el coche. Sí, honestamente, que inclusive el comentarista, me acuerdo, el comentarista de Inglaterra dijo, si eso lo hubiera hecho, y estuviera en Ferrari, se lo hubiera hecho a Ferrari, el comendador lo despide en el acto. ¿Sí? Es un poco frustrante y muchas veces nos ha pasado en el trabajo, ¿no? También que tú estás dando todo por el todo, pero no ves que tengas a alguien que te esté dando y te esté apoyando, te esté empujando. Y uno que dices, cónchale, ¿qué está pasando, no? Sí. Ahora, obviamente sí tiene mucho que ver lo que es el ser un poco más maduro. Es un chamaco que lo puede lograr. Pero yo sí pienso que si pusiéramos a los dos en un mismo coche, quién sabe, quién sabe. Me tocó ver una carrera a 8 vueltas entre Sebastian Loeb y Schumacher. Hicieron 3 carreras de 8 vueltas. ¿Y quién cree que ganó? Seguramente en el mismo coche. Loeb, en el mismo coche. Obviamente. Los dos tenían Ferrari. Ferrari. Claro, también tiene que ver con que Loeb toda la vida ha competido en terrenos resbalosos. Entonces lo pones en asfalto y evidentemente para él eso es pan comido. Entonces yo siento que Charles Leclerc, ¿sabes? Está muy joven, ¿sí? Está muy chamaco. Checo Pérez, de antemano sabemos. Pero tienen la misma edad, ¿no? Verstappen y Leclerc. Sí, 25 años los dos. Sí, pero Verstappen lo ha recibido todo, o sea, no ha tenido un equipo que haya tenido que ir en contra. Verstappen ha dado el coche. Si el niño dice quiero que me pongan una aire acondicionado en el auto, se lo van a poner. Claro. Verstappen se nota cómo reacciona cuando algo no sale exactamente como él quiere, ¿no? Ahora, si tú ves, por ejemplo, Verstappen, tienes a Jos Verstappen, que para mí fue un piloto mediocre, pero es un tipo que ha sabido mucho presionar a Red Bull. Y mediocre es mucho. Sí, no, me fui lejos. Sí, es un tipo que para mí deberían de prohibirle estar dentro de pits, punto. Si no puede estar ahí el papá de Checo, no tiene por qué estar el tipo pero lo que piden se lo dan. El niño hace, y ahí está. Es más, de hecho Jos Verstappen le dijo, o le dan un coche competitivo a mi hijo, o mi hijo se va. Y obviamente sabe que si se va, olvídate, corren.
yo creo que sí corren hasta un piloto de Ferrari o de Mercedes. Lo contrata, ese tiene las puertas abiertas donde quiera. Es un chavo increíble, es buen piloto, aparte creo que es muy angelado, a diferencia de muchos otros pilotos de la Fórmula 1 que son un puto hígado. Sí. Es buen, no solamente es buen piloto en el sentido de que maneja bien, es buen compañero con otros pilotos de otros equipos, es educado, es el que puede ir a pedir disculpas cuando hace algo mal, que eso para mí es muy valioso, porque es una categoría fuerte, pesada, que hace que los pilotos de repente pierdan o sea, hemos visto muchísimos pilotos que se los come la Fórmula 1. Es más, ahí te va otro ejemplo de cómo es explosivo Max. Cuando en el caso de Esteban Ocon, ¿sí? Venía ganando Max Verstappen, lo iba a rebasar y no lo dejó pasar a pesar de que Verstappen estaba sacando una vuelta y lo sacó en la pista. Se le fue a los golpes, literal. Sí. O sea, el tipo bueno, es pero ahí se explosivo. lo remerecía Ocon, ¿eh? Yo creo que Ocon hay muchas veces que se merecía esos y muchos otros golpes, porque híjole. Y ahí está el ejemplo de controlarse. Nadie lo quiere en la categoría. Es el piloto excluido de todos los eventos en la categoría. Nadie lo quiere. Él se ha hecho de enemigos en todos lados por actitudes dentro y fuera de la pista. Es famoso por eso, de hecho, terriblemente, es lamentable, pero es la realidad. O sea, es un tipo que... Yo no sé por qué no lo excluyen de la Fórmula 1, honestamente. Ese tipo porque al va final, a matar a alguien. Pues ya pasó esa época. Cuando pudo hacer lo que fue con Checo Pérez, afortunadamente no sucedió. Y ya es un tipo que se ha vuelto un poquito menos letal, pero sigue siendo tipo irresponsable, bocón, insensato, irrespetuoso. Sí, y todo eso además se traduce en la pista, o sea, porque podría ser así en tu vida y no pasa nada, pero el tipo es igual de insensato dentro de la pista, y eso a mí sí se me hace súper peligroso. Mira, el año pasado de milagro no tuvo un accidente por las maravillosas manos de Alonso. Para Alonso se lo hizo, y no una ni dos, varias veces. Varias. Sí. Le pasó por encima varias veces de la forma. Sí, hubiera sido un piloto más novato y sí se anda dando un buen golpe. Ahora hay que ver qué va a hacer con Gasly, porque los dos son iguales. Sí, y además son enemigos, ¿eh? Se pelearon desde hace muchos años, porque eran grandes amigos en la adolescencia y se pelearon cuando estaban en la GP2, en la ahora F2. Dos, más allá de eso, a Gasly. Sí, pues me cae menos mal, ¿no? Gasly. Sí, exacto, me cae menos gordo. Pero bueno, más allá de eso... El año pasado van varios años que se la pasa chillando, que sí porque que sí él se merece. Y, ay, no, por favor, me cae muy mal. Pero lo tuvo y no hizo nada. Tuvo el balón y nunca lo metió. Esa es la realidad. Sí. ¿No? Sí. Más allá de eso, la carrera me parece que fue medio una procesión, porque fuera del rebase de Checo a Leclerc y fuera de la batalla de Alonso con Hamilton, no pasó nada interesante en la carrera, fue bastante aburrida. Es un circuito que es de los menos malos que ha hecho Tilke, que es el diseñador de los circuitos modernos de la Fórmula 1, que ha hecho puras cosas espantosas y aburridas. Este es el menos malo que ha hecho Tilke. Le dicen tilcódromos a los circuitos que él ha hecho, ¿no? Y el año pasado hubo más espectáculo en esa carrera debido a que era un río revuelto la categoría. Pero este año ya se demostró que en realidad es un circuito realmente aburrido, y la razón por la que la categoría va a los circuitos de ese tipo es porque hay mucho dinero de por medio. Y en este caso el dinero del petróleo es muchísimo. Ayer vimos una carrera de Pato O'Ward, me encantó. Vimos la grandísima estupidez, porque no le puedo decir, ¿se puede decir pendejada? Sí, ¿verdad? Ah, la de Grosjean. Se puede decir cualquier cosa, ya luego vemos si cabe o no cabe, no importa. De Grosjean, que fue una verdadera estupidez, pero me llamó la atención ese circuito, es horrible, o sea, fueron accidente tras accidente tras accidente, y uno tú dices, oye, qué bueno que sea el formato de gringo, ¿no? De paras la carrera y arrancas de nuevo, pero yo no siento hasta peligroso.
Hubo dos Yo me puse a ver accidentes mi muy celular feos. porque era como, ay, ya, por favor. Y luego lo único que me pareció interesante fue que Grosjean, además de que chocó, de la manera en la que chocó, le echó la culpa al otro. Sí, ese es un piloto que sí debería de estar fuera de todas las categorías profesionales, ¿eh? Romain Grosjean tiene coeficiente negativo. Es peligroso. Los coches en sus manos son armas. Sí, es destructor de coches, puede causar accidentes. Bueno, hay dos que son destructores de coches, que de hecho esa fue una razón por la que Herta no se quedó en la Fórmula 1, porque también es bueno. un destructor de coches. Bueno, pero Herta es muy Pero joven. Herta está chavo. Grosjean es un burro de casi 40 años. No puede ser que esté cometiendo esas estupideces. Sí. Un tipo peligroso, No. De veras es un tipo peligroso. No, Como y lo era que todavía Maldonado. lo También cometes, en lugar de callarte la boca, irte como la gente decente, todavía das una entrevista echándole la culpa a los demás. O sea, es como tú, no, please. O sea, Sí. ya cállate y vete. O sea, ni modo, la cagaste, ya está. Así es. Pero sí me da mucho gusto y quiero dar a mí, la verdad, dos pilotos mexicanos que actuaron ayer, lo hicieron increíble. Ahí viene otro chamaquito en camino que ahorita está en el equipo Red Bull. Noel León. Noel León, cuidado, ese chamaco puede ser el sucesor de Checo, Yo creo que es mejor. Le da las armas, No, yo me refiero a que si Checo se retira, este chamaco puede entrar en ese lugar. No, de que es mejor, se ha dicho mucho los expertos que este es mejor que Checo, pero Checo ha hecho mucho, man. Checo ha puesto el nombre en México muy en alto. Me gusta verlo también como bromeando un poco, como riéndose ya un poco de sí mismo y del equipo. Es como, qué bueno. Sí. Siempre ha sido así, pero no le daban mucha difusión a su carácter. Porque es un tipo que deja amigos en todos lados porque es muy ácido y hace bromas y tiene un humor sarcástico y siempre ha sido así. Es igual, Pato Ward es igual, pero un poco más blanco. Él también tiene un humor muy padre, se lleva muy bien con la gente y tal, pero sus chistes son mucho más blancos. Es un tipo más, pues más teto y más, ¿no? Pero es un tipo súper angelado, muy inteligente, maneja sus redes de manera estupenda, tiene una página propia, consiguió tener carreras gratis desde su página para los aficionados que lo siguen. O sea, es un tipo muy consciente también de la gente que lo sigue. Y yo creo que tiene mejores manos que Checo, Pato Ward, la verdad. Coincido contigo. Y ojalá tuviera que chance. Pato Ward no esté en Fórmula 1. Sí, yo pensaba que este año le iban a dar chance. Yo estaba segura, o sea, como que... a menos de que gane Indy o que gane por lo menos creo que necesita ganar Indy para que le den la superlicencia. No sé si es Indy o las 500 millas, no me acuerdo. Necesita ganar su categoría o ser subcampeón y ganar las 500 millas de Indianápolis, me parece. Sí, y en las dos ocasiones ha quedado segundo en las 500 millas de Indianápolis y segundo de subcampeón 2 veces. Sí, ni hablar. Yo creo que lo merece. Pues ojalá lo logre, porque la verdad es que a mí, además me cae muy bien. Además de esto. Bueno, pues nos tenemos que despedir porque esto ya se alargó un montón. Como pueden ver, hay muchísimos temas que nos quedan y pues iremos desarrollando y hablando poco a poco. Obviamente se aceptan sugerencias. Por lo pronto yo los dejo con Edward y con Mario para que se despidan y nos platiquen un poquito de qué viene. Bueno, pues muchas gracias y esperemos verlos en la próxima, sí, en Fórmula 1 Aficionados. Un abrazo a todos y gracias. Cualquier tema, pregunta, sugerencia, duda, lo que quieran decir, comentar, por favor, háganoslo saber y seguramente van a ser tomados en cuenta para poder hablar de eso en las siguientes emisiones. Acuérdense que obviamente nosotros vamos a subsistir en la medida en que ustedes se suscriban a nuestro canal, nos den muchos likes, compartan, nos comenten, nos hagan sugerencias de qué temas quieren que platiquemos, en qué tienen dudas, qué es lo que quieren saber. Así que please no dejen de comentarnos y de suscribirse y darnos like. Nos vemos la semana que viene. Bye. Bonito día.